Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el gaucho de 1815 a 1870. Esta época fue trascendental en la vida del gauchaje. Tal es así que para poder describir esta época lo haré en 2 o 3 programas que son la síntesis del libro físico La indumentaria tradicional argentina, que pronto tendré para ofrecerles, queridos amigos y colegas. La segunda época del gauchaje la puedo tomar desde 1815, donde se producen cambios políticos con los primeros gritos patrióticos que influenciaron en el atuendo del gaucho y de toda la población en general. Hubo algunos cambios anteriores a la fecha citada, pero la generalidad sucedió luego de 1815. Con la independencia hace su aparición el saladero, semi-manufactura nacida en la colonia, que no tuvo arraigo en la capital del exvirreinato hasta después de 1810. El decreto del 7 de octubre de 1812, que exoneraba de derechos de aduana la exportación de carnes saladas, fue un poderoso estímulo. En 1815 se asociaban para la explotación de un establecimiento de salazón de carnes Juan Manuel de Rosas, uno de los más poderosos terratenientes de la provincia y futuro dictador, con Luis Dorrego y Juan Nepomuceno Terrero. Desde fines de la década de los años 10, la ruina de la producción saladeril en la banda oriental del Uruguay, producto de la Guerra de Liberación y de la posterior ocupación luso-brasilera, favoreció las faenas y producción de los establecimientos de Buenos Aires, pero aumentar las faenas implicaba aumentar la producción de ganado e incorporar mayores extensiones de tierra para la producción. No debe extrañar que, por esa fecha, Juan Manuel de Rosas presentó una memoria al directorio proponiendo la creación de una sociedad de labradores y hacendados para auxiliar a la policía de campaña y ocupar las tierras comprendidas entre las estancias y los toldos. Al respecto, aconsejaba establecer fortificaciones sobre una extensión de 60 leguas entre las lagunas del Calquel, a 20 leguas de los toldos, y de Sermón, a igual distancia, o en la de Hinojales. Creía suficientes para la defensa una fuerza de 500 hombres, financiada por un impuesto indirecto. En ese año, de 1819, el coronel Cornelio Saavedra indicaba la necesidad de castigar a los indios, vislumbrándose por esa época 2 posiciones diferentes de los hacendados respecto al indígena, quienes creían que la única solución radicaba en expediciones punitivas y grandes empresas militares, y aquellos, Ramos Mexía y Juan Manuel de Rosas entre ellos, creían posible una política de entendimiento, pacífica y a largo plazo, que daría al gauchaje y a los hombres dedicados a faenas rurales la posibilidad de incrementar la faena y la aparición de las primeras estancias agropecuarias bien constituidas. Un caso muy especial resultó ser Francisco Candioti, nacido en Santa Fe en un 23 de agosto de 1743, y fue en esa época el hombre más rico del Río de la Plata. Miembro de la poderosa y tradicional familia Vera Mujica, se dedicó desde joven al comercio fluvial. Por corto tiempo fue comandante de frontera de la ciudad de Coquimbo, en Chile, pero pronto regresó a Santa Fe, dedicándose desde entonces al comercio de mulas entre su provincia y Salta. Lo que le dio mucha ganancia a tal punto que invirtió en la compra de estancias en la provincia de Entre Ríos, llegando a poseer unas 750.000 hectáreas, donde pastaban 250.000 vacunos y 300.000 caballos y mulas. Tenía tierras en el Perú y en la ciudad chilena de La Serena. Los santafesinos le pusieron un mote que lo hizo famoso: Príncipe de los Gauchos. Su aspecto, su presencia, condecía con el apodo de príncipe. Lo que resultaba extraño era lo de gaucho, porque realmente distaba mucho de serlo, tanto por su ropa, sus lujos, su manera de vivir, salvo que se pasaba la vida el día entero a caballo y no se bajaba más que para comer y a dormir. Eso sí, su caballo era deslumbrante.
todo ataviado de fina plata. Y también tenía un trato muy amistoso con los indígenas del Chaco, a quienes pagaba peajes por el paso de sus tierras. Sí, él les pagaba. Y en caso de necesidad, dirigía la defensa de Santa Fe con la ayuda de las divisiones conformadas por tribus. Según los santafesinos, muchos de los capataces de sus estancias eran sus hijos naturales y tuvo 2 hijas legítimas, herederas de todos sus bienes, los que obviamente no fueron pocos. En 1810 prestó su apoyo a la Revolución de Mayo, contribuyendo incluso económicamente a ello. Progresivamente se inclinó hacia el federalismo de Artigas cuando éste se enfrentó a los triunviratos y al directorio de Alvear. Cuando los artiguistas derrotaron a los porteños en Entre Ríos, Candioti medió entre el directorio y Artigas, firmando con este un tratado de paz en Belén. Con el apoyo del Oriental fue nombrado gobernador de la provincia, cargo que estuvo muy poco tiempo, ya que enfermó de gravedad, falleciendo el 27 de agosto de 1815. Durante su mandato se dedicó a lograr la defensa contra los indígenas del Chaco, organizando fortines, firmando tratados de paz y enviándoles misioneros franciscanos. Sin duda, Francisco Candioti fue un gaucho cabal. Debido a la asignación de estos territorios a unos pocos afortunados y luego pasados de generación en generación dentro de la misma familia por el juego de la herencia, contribuyó a la aparición en la Argentina de una gran aristocracia de terratenientes. Esta aristocracia existe todavía, tales como ejemplo las familias Echagüe, Andía, Fernández Montiel, Arias Montiel, Vera Mujica, Candioti y Maciel en la provincia de Santa Fe. En 1810 la jurisdicción efectiva de la ciudad de Buenos Aires en la campaña no se extendía más allá del río Salado. Las estancias estaban en las antiguas márgenes al norte de este río. Un cuarto de siglo más tarde, el 10 de mayo de 1838, el gobierno puso en venta 1.500 leguas de tierra, o sea, 7.242.048 kilómetros cuadrados, mayormente ubicadas al sur del Salado. Los principales adquirientes de esas tierras y superficies con agua fueron Álzaga, con 150.475 hectáreas, Anchorena, 75.833, Díaz Vélez, 67.500, McKinley, 42.600, Girado, 37.500, Cobo, 30.000 hectáreas, Pereira, 27.500, Lastra, 23.750, Bosch, 21.500, Ortiz Basualdo, 20.000 hectáreas también. Además de los citados con anterioridad, habían adquirido tierra en la provincia otros como Otamendi, 15.000 hectáreas, y Alvear, 10.000 hectáreas. Algunas de estas familias y otras que se sumarían luego lograron acumular a veces, mediante alianzas matrimoniales, inmensas extensiones de tierra, en parte favorecidos por la mayor disponibilidad territorial que implicó la conquista del desierto, y construyeron los núcleos familiares representativos de la élite de la Argentina. Una aristocracia que algunos sectores llamaron despectivamente la oligarquía conservadora. Así, en 1828, algunas de las familias que incrementaron sustancialmente sus extensiones y patrimonios camperos fueron los Álzaga en 1836, 150.475 hectáreas, los Anchorena en 1836, 75.833 hectáreas más, Pereira en 1836, 27.500 y Girado en 1836, 37.500 hectáreas más. Estas familias se declararon dueñas del ganado como herederos de los primeros españoles llegados a las comarcas pampeanas y por ende todo el ganado que fuera dejado a buena de Dios en esa pampa y que proliferó incansablemente era suyo. Esta postura descabellada y discriminatoria se hizo sentir y así fue la brecha entre el burgués bonaerense y el paisanaje, que se hizo con razón más evidente.
Los desposeídos se fueron internando en la inmensidad del Mar Verde, dejando el contacto permanente con la ciudad, y su vestuario, por la falta de provisión, cambia sustancialmente. Así, el calzón español deja su lugar definitivamente al chiripá ceñido con una faja o ceñidor. Sobre este, un tirador que con botones primero, que podían ser de latón, plata u oro, y luego, más adelante, con una rastra. El atuendo en general, viéndolo de pies a cabeza, sería así: botas de potro de medio pie en verano, enterizas en invierno. Espuelas de latón, o sea bronce, llamadas nazarenas. Calzoncillo color blanco largo a los tobillos, con flecos que nunca superan los 10 centímetros. Se ensanchan en la botamanga y adornados con cribos de dos modos distintos: a lo porteño o a lo brasilero. Chiripá, tela cuadrilonga donde se tomaban dos largos por un ancho de tela, se la pasaba por entre las piernas y sin costura alguna se la sujetaba a la cintura, pasando la parte trasera hacia adelante y la delantera hacia atrás. Una faja vasca o ceñidor de color liso, negro, rojo o verde. Se incorpora también la faja realizada por las mujeres indígenas, realizada en telar con primorosos dibujos, llamada hoy faja de labor. Un tirador de cuero fino prendido con botones de metal. El cuchillo flamenco envainado sobre los riñones, infaltable. Boleadora a las Tres Marías, enrolladas en la cintura con las puntas hacia la derecha, colocadas de tal manera que al tirar de ella se desate inmediatamente. Camisa de crea, tipo rusa, de color blanco principalmente, pero también de color, a rayas. Chaleco o yelec que se dejaba ver debajo de la chaqueta. Una chaqueta de puño cerrado, doblado, tipo militar, que no cerraba en la delantera a pesar de mostrar numerosos botones. Cabello cortón, nunca más allá de la nuca. Pañuelo al cuello de seda colocado a los bolillas, poncho al hombro, barba profusa y bigote. Aparece la barba tipo candado y bigote fino, vincha ancha de seda, pañuelo sorongo, sombrero chambergo de paño, panza de burro o de pajilla, también llamado Panamá, de ala pequeña y con barbijo. El chiripá tiene varios colores y hechuras. Se destaca el cambio del modo de usar el chiripá como mandil a usarlo entre las corvas. Aparece el tirador con botones gauchescos, imitaciones de monedas españolas, inglesas y también medallas. Hace su aparición el poncho inglés de confección industrial, imitación del poncho indio realizado en Inglaterra, comercializado en las pulperías. El gaucho comienza a distinguirse por el vestuario según la influencia de la zona que habita. Así el cordobés, el mendocino, el pampeano se conocen por su atuendo. Lo mismo sucede con el oriental, de lo que hoy es el país de Uruguay. En Mendoza, Francis Bongea dice: los hombres visten chaquetas azules y blancas sin camisas. La aparición mencionada de las estancias conlleva a que muchos criollos se transformen en estancieros, que juntos a su familia vivían en las villas cabeceras de esas estancias, alternando con los viajes a la Buenos Aires porteña y por ella a la vieja Europa. Su vestuario tiene cambios que son distintivos tanto para el campo ante los paisanos y gauchos como para la ciudad, donde se veían de una manera muy particular. Estos hombres vestían como el gauchaje, pero de manera lujosa y ostentosa, pues el chiripá era adornado por monedas de oro, plata en sus lados, el sombrero era el traído de Ecuador, llamado Panamá, la camisa, como todas sus prendas, eran de telas finas y las botas de potro realizadas de tal manera que eran muy blancas y se calzaban como un guante inglés. El sombrero usado era el chambergo tipo chimenea, un lujo para la época, pues pocos podían traerlo desde la vieja Europa, donde era un sombrero común, en la población plebeya también. El chaleco de terciopelo, el calzón con finísimos cribos y el poncho de lujo de alpaca especialmente, que luego se transformaría en otra época como la manta que usarían los caballeros bonaerenses. Se comienza a divisar
al estanciero, al capataz y al gaucho por su atuendo y lujos de este. Los colores son regionalizados y de marcada tendencia política. Así el poncho, el chiripá, sugerían si era federal o unitario. La barba pasa de ser profusa a la barba recortada con la aparición del bigote fino y de barba tipo candado, propia del gaucho unitario. El asesinato de Dorrego el 13 de diciembre de 1828 y el Tratado de Paz con Brasil apresuró los acontecimientos y sacó de las sombras personajes como Juan Manuel de Rosas, con el que un año más tarde tomaría el gobierno el 8 de diciembre de 1829. Justamente el Día de la Virgen, se sucedieron acontecimientos que marcaron trascendentalmente los usos y costumbres de los argentinos. Rosas llega joven al gobierno, 35 años con salud y fama de buen mozo, con un prestigio popular enorme. El amor que había sabido conquistar con los hombres de la campaña lo consiguió de la plebe porteña. Tenía ya, al hacerse cargo del gobierno, el apoyo de los grupos aristocráticos y mercantiles de la capital, es decir, la clase alta, y el apoyo de los modestos del arrabal y de las negradas de Montserrat. Al son del candombe las congas bailemos y a nuestra gran reina canción entonaremos. No carecía de los elementos necesarios para realizar un buen gobierno. No cuesta nada suponer que él creyó poder hacerlo. Un auto de fe se realizó enseguida de iniciar la administración con la quema de todos los papeles impresos aparecidos desde la revolución del año anterior. Fueron quemados por manos del verdugo bajo los portales de la Casa de la Justicia. Esta ceremonia pueril fue tomada como justiciera. De igual manera agrandaron los solemnes funerales de Dorrego que presidió Rosas y las distinciones que la legislatura decretó al nuevo gobernador, quien desde entonces comenzó a llamarse restaurador de las leyes e instituciones de la provincia. A poco de andar, el partidismo acrecía. La siembra del odio era continua y eficaz. Los unitarios continuaron siendo tildados de alborotadores, llegándosele a atribuir los insultos que algunos grupos callejeros formularon frente a los domicilios de los mismos unitarios. Se prohibió por decreto manifestarse adicto al motín del 1 de diciembre y se obligó a los empleados a llevar la divisa Punzó. La obligación se hizo extensiva poco después a las escuelas, porque cuando desde la infancia se acostumbra a los niños a la observancia de las leyes y a respetar a las autoridades, esta impresión queda grabada de un modo indeleble, según decía el decreto, añadiendo: ellos deben ser educados según las miras y las políticas del Estado. Para entender de manera correcta esta frase, conviene saber que los buenos federales creían que los liberales eran unos botarates. Por ello fue que, seguramente, el alboroto hecho alrededor de un grupo de franceses y de españoles acusados de pertenecer a la secta liberal, aliados a los unitarios argentinos y peligrosos. Por lo tanto, para integridad del país, se les hizo saber que esto es Buenos Aires. Esa brecha política se traslada al gauchaje y este hombre se transforma en un personaje donde su atuendo sufre variantes distintivas como el uso del gorro frigio de manga, sin duda moda impuesta por Francia luego de la Revolución Francesa, que derivó en lo que hoy conocemos como democracia, modelo totalmente desconocido para la época. El uniforme de los soldados es bueno y sencillo y corresponde al que siempre acostumbran usar. Llevan una camisa de lana roja, chiripá y gorro de cuartel también rojos, con bandoleras blancas. Rosas lo aplica a su ejército llamándolos colorados, fuerza elitista de su nefasto gobierno. Los federales no gastan calzones, solo sí un buen chiripá, pero traen en sus lanzas escritas: libertad, libertad, libertad. Son todos de caballería
pues no se puede esperar de un gaucho que vaya a ningún lado sin caballo, aunque algunas veces son también utilizados en la infantería. Son generalmente muy buenos mozos, de aspecto salvaje, y su elegante y fácil manera de montar a caballo suscita admiración. Los gauchos debieran ser vistos únicamente a caballo, estriban largo, sin depender de ninguna manera de los estribos, y como la montura, el recado, toma la forma del lomo del caballo, se sientan en la posición en que un hombre lo haría si no tuviese silla ni estribos, exactamente como vemos los guerreros esculpidos en el friso del Partenón. Como en esa posición lo principal de la presión contra la montura se hace desde el muslo, parecen sentarse libremente sobre sus caballos, porque la pierna y el pie que cuelgan dan esa apariencia, pero siempre están perfectamente firmes. Generalmente van con las riendas flojas y no pretenden saber nada de lo que refiere a poner el caballo en las riendas o de las demás reglas de equitación que conocen nuestros jinetes. Muy rara vez el caballo los desmonta, pero cuando el animal hocica, se mantienen enredados a sus grandes espuelas bajo el cuero del recado. Si el caballo cae con ellos, cuando lo galopan, con frecuencia encuentran el modo de caer parados. Rosas fue reconocido como el mejor gaucho de su tiempo, significando con ello que era el mejor jinete en un caballo chúcaro y el más hábil tirador de lazo y bolas. Podía saltar sobre el lomo de un caballo salvaje en el momento que se abalanzaba desde la puerta del corral, sin monturas ni riendas, cabalgarlo y traerlo al corral. La montura llamada recado es, creo, peculiar de este país. Al principio no es agradable usarla, pero gusta a muchos cuando se ha acostumbrado a ella y cabalgarán con recado un caballo que los tiraría con silla inglesa. Se distingue en su atuendo por el color principalmente que deben tener el rojo como distinción. La camisa era blanca o de color, pero nunca celeste o verde. El gorro frigio, volcado de color rojo, o bien el sombrero panza de burro con divisa que luego de la muerte de la esposa de Rosas le coloca un cintillo negro, obligatorio entre la soldadesca federal, en el kepis o en el gorro, y en algunos casos en el sombrero con divisas y frases alegóricas. Así lo describe Ventura Lynch en su libro La provincia de Buenos Aires hasta la definición de la cuestión capital de la República, editado en 1883 y que fuera reeditado luego por Augusto Raúl Cortázar como El folclore bonaerense en 1953. La divisa punzó, colocada en el pecho donde los militares y milicianos deberán llevar la inscripción Federación o Muerte, mientras que los parroquianos solamente la palabra Federación en sus divisas. La casaca mazorquera era colorada de lana, impuesta por Rosas a sus soldados desde que conformó su ejército allá en la estancia de Los Cerrillos y que debutaran el 8 de diciembre de 1829 al tomar Rosas del gobierno. Así los federales simpatizantes de Rosas debían tener alguna divisa con el color de esta flor para que no los degollaran por traidores unitarios. La obligación de portar divisa era válida para los sacerdotes y también para los escolares. A los unitarios les dio por colocarse el color celeste y tampoco se andaban con vacilaciones a la hora de degollar, pero identificaron su divisa al no colocarle ninguna flor. De manera que la estrella federal era de infalible uso medicinal, impedía que unos señores te mataran, aunque podría provocar que te mataran otros. Ventura Robustiano Lynch también indica: el gaucho penetra a la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, se da la mano con el restaurador y concluye haciéndose su más formidable pedestal. Nace en la Argentina el populismo. Con la divisa se adviene el verdadero gaucho de la Federación. Es esa la época de la famosa divisa punzó. El gaucho federal gritaba: ¡viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios! Y la trenza o coleta de los antiguos gauchos había desaparecido. Usándose el pelo cortado a la altura de las orejas, la barba ya había entrado
en la moda, acostumbrándose a rasurarle a la altura de la boca en la que crece el bigote. El color del rostro era acentuado, achinado en sus ojos, remembrando la mezcla de blancos y cobrizos con el labio inferior más grueso que el del europeo. Continúa diciendo Ventura Lynch: vestían con poca diferencia con el gaucho anterior, con el sombrero en embudo de aquella época, o sea, el manga o frigio, que había sustituido al anterior y en el que lucía su ancha divisa punzó. Guarde Dios la vida del restaurador, la patria le debe brillo y esplendor. Aparece la composición de El Minué Federal o Montonero, de Pedro Esnaola, que data de 1845. Se lo llamó también Minué Montonero, o simplemente Montonero, o también Nacional. Más tarde fue llamado Minué Federal o el Federal a secas. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano. Y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué temas les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.